Previamente ya vimos qué es energía y hoy vamos a hablar de trabajo. Pero antes de dar inicio y dar entrada a lo que es trabajo, yo creo que todos tenemos la noción de qué es energía. Por ejemplo, sabemos que el sol irradia energía, un cohete en movimiento posee energía, un carro en movimiento en la ciudad también tiene cierta energía, pero a ciencia cierta, ¿cómo lo definiríamos? O sea, yo creo que todos tenemos la noción, pero estoy completamente seguro que ni los mejores físicos se pueden poner de acuerdo, o a lo mejor ni siquiera saben. Energía se refiere a aquella cosa que es medible, obviamente tiene que ser medible para poder sacar estimaciones numéricas precisas, y se refiere a aquella cosa que puede ser transmitida a un objeto, ya sea por calentarlo, ya que sabemos que la temperatura es la vibración o el movimiento promedio de las partículas, o por someterlo a un trabajo. A eso se refiere la energía. El trabajo se enfoca en medir qué componente de la fuerza hay en dirección del movimiento y ahorita lo veremos un poco más a fondo, que es que vamos a hablar de trabajo. Ahora, primero que nada, yo definí trabajo, o sea, con una W. Entonces, W, trabajo, va a ser igual a la multiplicación de fuerza por una distancia D por el coseno del ángulo que hay, como ya les dije previamente, entre la componente de la fuerza en dirección del movimiento. Las unidades son los joules y para eso tenemos las siguientes consideraciones, que el ángulo se va a mantener constante, o sea que la fuerza no se va a ir haciendo un poco más inclinada o no se va a ir levantando, y tenemos una fuerza constante. Entonces, bueno, vamos primero que nada con el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos un objeto, un cubito, ¿no? Y se está moviendo hacia la derecha a velocidad constante. No hay ninguna fuerza, no hay fuerza de fricción. Podemos asumir que está en el espacio con una velocidad constante, como les digo. Y hay una fuerza que lo está empujando hacia arriba. Entonces, si sabemos que esa fuerza actúa perpendicular a la dirección del movimiento, eso nos indica que hay un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos, con la fórmula que nos dieron, multiplicamos fuerza por distancia, eso nos va a dar un valor, si lo pusiéramos numérico, pero entonces, ¿cuánto valdría el trabajo? Entonces, tenemos que es coseno del ángulo, o sea, la multiplicación. Entonces, coseno de 90 es igual a 0. Por ende, ahí el trabajo sería 0. Porque la dirección del movimiento, como les digo, es perpendicular a la dirección de la fuerza. Viceversa. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo. Supongamos igual que estamos en un ambiente sin resistencia al aire, sin fricción, sin nada. Solamente está actuando una fuerza hacia arriba. En este caso, hacia arriba en el plano que estamos viendo. Y el objeto se está moviendo hacia arriba. Entonces, la dirección del movimiento es hacia arriba. La fuerza apunta hacia arriba. Y el ángulo, o sea, entonces las fuerzas están totalmente apuntando hacia arriba en la misma dirección. Entonces, sabemos que la fuerza y la dirección del movimiento actúan paralelas. Entonces, el ángulo entre ellas es 0. Entonces, ¿cuánto equivaldría el trabajo? Entonces, tenemos que es la multiplicación de fuerza por distancia. Si son paralelas, el ángulo vale 0. Entonces sería literalmente nada más fuerza por distancia por 1, ya que coseno de 0 es igual a 1. Entonces, bueno, ahora veamos unos ejemplos. Supongamos que a un objeto de masa, ahorita no nos importa la masa lo podemos poner de 1 kilo, 2 kilos, se le aplica una fuerza de 100 newtons por 20 metros. ¿Cuál fue el trabajo realizado? Bueno, entonces nos dice que la fuerza va totalmente al sentido del eje X, entonces lo que vamos a hacer va a ser una fuerza de 100 newtons multiplicando a una distancia de 20 metros. Y entonces, como son paralelos, sabemos que el coseno del ángulo es igual a 0. O sea, el ángulo es igual a 0, entonces coseno se vuelve 1. Entonces solamente hay que multiplicar 100 por 20. Entonces 100, sabemos que 100 por 2 es 200 y le agregamos un 0. Entonces serían 2000 joules, ¿no? Entonces ahora veamos lo siguiente. Vayamos al siguiente ejemplo. Entonces ahora supón que se aplica una fuerza de 150 newtons a lo largo de 15 metros. Entonces sería, pero esta fuerza no está actuando totalmente paralela, nos da un ángulo de 45 grados. Vamos a multiplicar 150 por 15 por el coseno de 45. Entonces, si eso lo ponemos en la calculadora, sería 150 por 15 multiplicando el coseno de 45. Entonces nos da un trabajo de 1590.99 joules. Igual lo podemos cerrar a 1591, ¿no?
porque es mínimo, ¿no? Esta diferencia. Entonces ahora, imagina que nos dan un problema un poquito más complicado. Que nos dicen que un objeto inicialmente tenía una velocidad inicial de 0 metros. Se movió una distancia de 10 segundos y, o sea, se le aplicó una fuerza que no conocemos su magnitud y terminó con una velocidad final de 10 metros por segundo. Nos dan la masa del objeto. Entonces ahora, ¿cómo podemos relacionar conceptos que previamente vimos? Bueno, tenemos lo siguiente, tenemos esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la multiplicación de la aceleración por distancia. Ya que no nos dan tiempo, no podemos utilizar una fórmula que tenga tiempo. Esta no tiene tiempo. Entonces podemos hacer lo siguiente. Sabemos que la velocidad final es igual a 10 metros por segundo, la elevamos al cuadrado, nos queda 100, va a ser igual a 2 veces, recorrió una distancia de 10 metros, 10 multiplicando aceleración. Entonces ahora simplemente despejamos para aceleración y nos queda lo siguiente, 100 entre 20. Y si dividimos 100 entre 20 nos va a dar una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora, ¿cómo sacamos fuerza? Entonces sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos que 5 por 10 va a ser 50, porque tenemos la masa del objeto, ¿verdad? Estoy acá. Entonces, por ende, fuerza es igual a masa por aceleración, 5 por 10, 50. Y ahora simplemente 50 por 10, o sea, ya que la fuerza apunta totalmente hacia la derecha, 50 newtons por una distancia de 10 metros nos va a dar 500 joules. Y así sacamos el trabajo. Y listo.